Ahorita lo voy a leer después de que agote las fuentes, porque el doctor se nos tiene que ocupar. A ver, ¿frente a qué estamos, doctor? Vamos con una visión externa a lo que dice la autoridad y ahorita voy con el alcalde. Lo que ha dicho la autoridad, lo que dicen los pobladores, lo que dice la evidencia. ¿Cuál es su valoración? Yo creo que Doctor Jesús Sánchez Colín. soy médico, médico infectólogo, ¿Sí es infectólogo? y acostumbrado a, pues, parte de mi desarrollo a todo este tipo de casos, a casos desde leves hasta fatales, ¿no? Yo creo que el estándar de oro para un diagnóstico de esta naturaleza es el cultivo positivo. No es una bacteria. Si yo hago 1000 cultivos en la población generalmente, raramente lo voy a encontrar. Entonces, si tengo un cuadro clínico de una sepsis, que es un cuadro fatal en cualquier parte del mundo, la mayoría de los pacientes que entran en sepsis fallecen, independientemente del agente causal. Si tengo un cuadro de sepsis, si tengo un cultivo positivo, es el estándar de oro para decir que es una infección causada por cierta bacteria, ¿no? En este caso es la que encontraron, fue la Burkholderia cepacia. Perdón, Pseudomallei. Digo, me salió cepacia porque nosotros en los hospitales estamos más acostumbrados a ver la Burkholderia cepacia. La Burkholderia cepacia es primo hermano de la Burkholderia pseudomallei. Es de la misma, de la misma familia, nada más que diferente especie. Y esta también, la cepacia, que es más frecuente encontrar en hospitales, las vemos en infecciones graves como sepsis, también las podemos ver en infecciones de heridas, en infecciones pulmonares, en infecciones de prótesis, en infecciones de piel. Entonces, ahora, todo esto causa un poquito de alarma en la población, todas estas situaciones. Por ahí yo escuchaba una pregunta que le hacías a la doctora, que si la población está en riesgo. Bueno, tiene el mismo riesgo que toda la población en el mundo. El riesgo es mínimo. No podemos decir que no, que nadie en el mundo o las poblaciones de donde se haya presentado no están en riesgo. Sí estamos en riesgo, pero en riesgo es en un riesgo mínimo. No hay un riesgo como en otro tipo de padecimientos o de bacterias que se extienden rápidamente como el cólera, ¿no? Si en los casos que vemos de cólera, vemos un caso, luego otro, luego otro, luego otro, y empezamos a ver un sinfín de casos. Y en estas situaciones donde son pocos los casos que se reportan en el mundo, fuera de zonas endémicas, y en el país, no esperemos ver que empiece a llegar gente, más gente, más gente, y más gente, y más gente. Y así se ha reportado en todas partes donde se ha presentado, ¿no? Estados Unidos ha tenido casos, precisamente decía la autora que los va a apoyar CDC, Atlanta, sí. el CDC de Atlanta. A ellos les llegó un caso importado de México, de Cabo San Lucas, en el 2004, ¿no? Un paciente que estaba después del huracán, llegó a Estados Unidos y llegó mal, y lo que le encontraron fue la Burkholderia pseudomallei. Entonces, y tampoco no se extendió en Estados Unidos, no hubo más casos. De hecho, creo que de 2004 a la fecha no se han reportado más casos. Y como les comento, sí es normal toda esta alarma. Generalmente las enfermedades infecciosas causan un tipo de psicosis social o de alarma social, ¿no? Porque pensamos que todo mundo vamos a enfermar y que todo el mundo estamos expuestos. Se comentaba, hay preguntas muy, muy interesantes, muy concretas de que por qué murieron estos niños. Sí. Bueno, decir exactamente por qué murieron va a ser muy difícil, ¿eh? O sea, todo ser humano que tenemos contacto con un agente causal, una bacteria, no todos vamos a enfermar. Por eso no toda la demás gente que ha tenido contacto ha enfermado. Ahora, de los que tienen contacto y enferman, ¿se van a poner mal todos? No es así. ¿O qué factores hay para que se incube? Para que germine y vaya. Bueno, son factores microbiológicos inherentes al propio patógeno, o sea, la propia bacteria. Y la bacteria puede estar ahí por mucho tiempo, pero las bacterias mutan. Las bacterias, dentro de su evolución y dentro de su desarrollo, las bacterias van mutando cada cierto tiempo. Entonces, una bacteria que en un momento no es agresiva,
Puede ser agresiva en otro momento, sí, y viceversa. Si en una situación la bacteria es agresiva, puede mutar y no ser agresiva, lo puede ser. Entonces, todos estos factores puntuales que se van dando son parte de la evolución y el desarrollo de una bacteria. Las bacterias tienen 3, 4 millones más de años de evolución en la Tierra. Se adaptan a situaciones extremas Claro. y van sobreviviendo, ¿no? ¿Y este de dónde viene? De Asia, dice, ¿verdad? De las partes húmedas allá de Asia. Bueno, ¿Cómo es que llega aquí? Bueno, obvio, como con toda bacteria, pero desde 1940 sí se confirma 7 casos, como usted dijo, o 6 casos en el país. bueno, la doctora comentó que eran 14. Yo encontré menos, pero a lo mejor su A fuente... 14. 14 Bueno, pero en casos. Sonora son nomás uno, dijo, ¿no? En Sonora 1, 2016, ajá. en Cabo San Lucas, en Acapulco Guerrero y en parte de los estados de Morelos. Bueno, actualmente las enfermedades infecciosas han tenido una situación diferente porque ahora las distancias en el mundo se nos acortan. Claro. ¿Cuántas plantas vemos, por ejemplo, importadas, exportadas o traídas incluso de contrabando, animales y todas las situaciones en Eso el detona. país? Entonces, eso va haciendo que ciertas bacterias de cierta región lleguen a otros lugares y se vayan adaptando, ¿no? Y aparte, también como ahora el diagnóstico molecular y microbiológico de las bacterias va evolucionando, va avanzando, encontramos bacterias que se van reclasificando las especies. Entonces, realmente no sabemos si esta bacteria ya estaba ahí, no la habíamos identificado anteriormente con los métodos que había. De hecho, esta bacteria antes se consideraba una pseudomona. Y ahora ya... ¿Qué es pseudomona? Pseudomona es otra bacteria que también vive en el ambiente y puede desarrollar infecciones fatales en los hospitales, ¿no? En los hospitales viene siendo una bacteria que causa infecciones nosocomiales y ocupa de los primeros lugares en causar enfermedades dentro de los hospitales. No quiere decir que si entramos en un hospital vamos a enfermar por pseudomona, no, tiene que haber ciertas condiciones y factores que nos hagan que la desarrollemos. Bueno, entonces no sabemos si esta bacteria anteriormente con los métodos que había ya existía entre nosotros, porque todo esto va evolucionando. Como les decía, antes estaba considerada una pseudomona, vinieron nuevas técnicas, nueva tecnología y se encontró que no, que era diferente. Un buen tratamiento puede evitar la muerte, no digo, al de 40 años aquí en Hermosillo me dice que se evitó ese tratamiento que le dio la autoridad, aunque también estamos en hipótesis, vemos nomás un letrero que dice que ahí no hay médico, cree que... ve usted? ¿Por qué se complicaría tanto el cuadro de los menores? Bueno, generalmente cuando hay un cuadro de sepsis, un cuadro general, y que cuando el paciente me llega de primera instancia, yo emito una serie de antibióticos generales de amplio espectro, porque exactamente no tengo el agente causal. Entonces, estos de amplio espectro se supone que llegan a cubrir la mayoría de los gérmenes causales. Pero en estos casos tan particulares, tan puntuales, es sumamente difícil. O sea, si a mí me llega un paciente en sepsis, las posibilidades de que tenga una bacteria rara, como en este caso, pues son muy pocas. Pero aparte, ¿y 2 hermanos? Digo, 2 casos al mismo tiempo. Esta sí es una situación muy lamentable, muy fatal, desde varios puntos de vista. No, claro, no. Uno pero me refiero a que los 2 al mismo tiempo. A eso me refiero, es decir. Sí, aquí en otra población, no sé. Aquí la situación es de que hay factores bien inherentes a cada uno de nosotros, que tenemos nosotros para desarrollar enfermedades o la muerte, tenemos situaciones modificables y no modificables. Y hay situaciones que traemos desde herencia, desde muchas cuestiones que no se pueden modificar. Entonces eso también nos da cierto tipo de susceptibilidad para ciertas enfermedades que no lo sabemos hasta que se nos presentan. Y no hay manera de saber a qué vas a ser susceptible, si vas a ser susceptible a ciertas bacterias. Se supone que esa va a ser la medicina del futuro, ¿no? Que vas a llegar con el médico, te va a leer tu código genético, va a decir, mira, tú tienes estas susceptibilidades. Pero no ahorita. Pero no ahorita, ¿no? Entonces sí es una situación muy, muy, muy difícil en cualquier parte del mundo. El cuidado y tratamiento que le está dando la autoridad, ¿cómo lo ves? El cuidado a esto, es decir, bueno, y el tratamiento más que nada, es decir, cómo está actuando la autoridad. Bueno, yo creo que yo no tengo información de
así como para decir, faltó hacer esto y esto, porque hay que hacer una autopsia al expediente. Digo, no nada más se les hace una autopsia a los fallecidos, sino también se le hace al expediente. Lo que acaba de comentar la doctora de esas situaciones de primero, segundo, tercer nivel y derivación, hasta ahí, hasta ese momento estamos bien, pero habría que hacer una autopsia al expediente, ver tiempos, ver si fue realmente antibiótico de amplio espectro y si no se tenía pues la derivación inmediatamente a tiempo, ¿no? ¿Hay que alarmarnos o no? ¿Cómo es esa situación? No, en todas estas situaciones siempre hay alarmas, siempre que sale esta situación. Yo creo que no hay que alarmarnos, sí tomar las medidas que siempre se tienen que tomar cuando se va a algún tipo de estos lugares, pero no es una situación ahorita que digamos para alarmarnos. Yo creo que todo esto bajaría un poquito ya cuando salga. Miren, aquí está, esta situación fue porque sí se encontró la bacteria acá y también yo creo que lo que le está faltando aquí, a lo que mejor que faltó o lo que están esperando es que hayan muestreado el lugar y que esas muestras se hayan mandado a un centro especializado para decir, sí, la encontramos en estos sitios. Y eso yo creo... Más exactitud. Eso yo creo daría exactitud y dejaría todas las dudas que se están generando dentro de la población, que son dudas razonables porque la población está exigiendo a la autoridad que les aclare y es un derecho, ¿no? Totalmente todos. Óscar Mario Fimbres, el alcalde